Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa hora. Es un privilegio saludarles y llegar a este lugar en donde ustedes se encuentran. Eh, en esta hora quisiera compartir una porción de la palabra del Señor y hablar de un tema que pocos están hablando, pero es un tema bastante importante. Y para esto voy a leer un verso de la palabra del Señor. Bueno, en sí son dos versos, pero el primero está en el libro de los Salmos, capítulo 115, y les estaré dejando la cita bíblica en la descripción del audio video para que pues vayan a chequearlo y a verlo. Salmos capítulo 115, versículos 3 al 8, y dice de la siguiente manera: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La siguiente porción de la palabra del Señor está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículos del 16 en adelante, y dice de la siguiente manera: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Quisier, Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Muy bien. Quisiera hablar de un tema, el cual eh, ¿es la idolatría agradable ante los ojos de Dios? Definitivamente no. La palabra de Dios contrarresta todo este tipo de prácticas, ya sea, qué sé yo, adoración a estatuas, adoración a imágenes, adoración a personas, porque en nuestros días se ha vuelto bastante común. Adoración a animales, adoración a las estrellas, adoración a los planetas. Dios aborrece todo este tipo de cosas. Pero ¿por qué el hacer este tipo de mensaje? Y es que la verdad es necesario. En nuestros días hemos hecho
a Dios a un lado y hemos puesto nuestra mirada en otro tipo de cosas, idolatrando cosas que a Dios le desagradan. Muy bien, en el primer verso que leí de la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 115, del 3 en adelante, dice que Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho, dando a conocer de que Él es el único creador de todo lo que existe. Él es el único sustentador de todo lo que hay. Él es el único que puede ser adorado y reverenciado y respetado, pues Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, hace una alusión el salmista a este tipo de creencias, a este tipo de cosas que hoy en nuestros días o que en el mundo hoy en nuestros días se ve. Y dice que los ídolos son plata y que son oro, obra de manos de hombres. Ahora bien, todo lo que Dios ha hecho es perfecto. No hay nada que sea imperfecto que Dios haya hecho. Dios ha hecho todo perfectamente bien. Que la humanidad se ha desviado, sí se ha desviado, pero Dios los creó perfectos. Desde el momento en que la persona o que el ser humano en el principio cayó o le falló a Dios, esa perfección se apartó de ellos. Por haber desobedecido a Dios. Ahora bien, dice que los ídolos son de plata y son de oro, obra de manos de hombres. Todo lo que el hombre hace, algunas cosas son buenas, algunas cosas son aborrecibles delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, la idolatría. La idolatría, la Biblia a mí me enseña de que Dios la aborrece. Dios manda eh, a no tener ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es una imagen de algún, qué sé yo, de alguna creencia divina que las personas tienen. Pero eso es abominable delante de los ojos de Dios. Eh, Dice que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices, no huelen, tienen manos, también tienen pies y no tocan con sus manos, tampoco andan con sus pies, no hablan con sus gargantas. A simple vista no es malo, según muchas personas, no es malo tener una imagen, no es malo tener un ídolo a simple vista. Pero detrás de esos ídolos se esconden poderes malignos o cosas terribles que pueden llegar eh, a influir tantas cosas en la vida de las personas que dejan de creer en Dios y creen ya en un ídolo. Dejan de poner sus miradas en Dios y empiezan a poner sus miradas en un muñeco que simple y sencillamente no tiene vida. Ahora la pregunta ¿es agradable delante de los ojos de Dios este tipo de prácticas o este tipo de creencias? Definitivamente la respuesta es un rotundo no, porque la Biblia a mí me enseña en el libro de Jeremías, y quiero compartir también ese corto verso de la palabra del Señor, y ese está en Jeremías capítulo 10, versículos 2 en adelante, y dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Oiga cómo compara el tipo de creencias o prácticas de idolatría, que son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos del artífice. Con plata y oro los adornan, con clavos y con martillo los afirman, para que no se muevan. Muy bien, dice más adelante: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Está refiriéndose a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?
porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y, y entontecerán. Enseñanzas de vanidades es el leño. Muy bien, en el versículo 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre y tu poderío. Y dice más adelante en el versículo 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Hermanos, Él es el único Rey de nuestras vidas. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, digno de ser alabado, digno de ser reverenciado, respetado, y es al único a quien debemos temer. Por esa razón escribe Jeremías diciendo, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Tú eres el único a quien debemos temer. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Hace una alusión este verso de la palabra del Señor a ese tipo de imágenes y de estructuras que los hombres o las personas hacen para ser venerados. Verdaderamente no tienen vida. Es lamentable decirle a las personas esto, pero es un mensaje que tiene que ser difundido. La verdad, no tienen vida. Usted puede hablarle a una imagen, usted puede hablarle a algún muñeco que haya hecho una persona. La mayoría son de yeso o son de madera. Claro, no estoy criticando ninguna religión, al contrario, les quiero hacer ver lo que la Biblia habla acerca de este tipo de prácticas o de creencias, y lo que la Biblia habla acerca de este tipo de creaciones por manos de hombre, que son los ídolos. Entonces, no pueden hablar. A mí no me sirve un Dios que no me hable. Tampoco pueden ver. No me sirve a mí un Dios que no me pueda ver. No pueden escuchar porque tienen orejas, y dice el Salmo 115, orejas tienen, mas no oyen. Pero a mí no me sirve un Dios que no me escuche. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tampoco me sirve un Dios que tenga manos y no pueda tocarme. No hablan con su garganta. No me sirve a mí un Dios que no pueda contestar a mis oraciones. No me sirve a mí un Dios que no pueda escucharme. No me sirve a mí un Dios que no pueda contestar o hablarme. No me sirve. El Dios al cual yo he creído se llama Jesucristo de Nazaret. Tampoco está sepultado todavía en una tumba. Tampoco está crucificado en un madero. Él vive. A mí la Biblia me enseña que el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, Él vino a esta tierra, anunció el Evangelio y el reino de Jesucristo, anunció que existía un cielo, que existía un infierno. También anunció el plan de salvación de Dios para con nuestras vidas por medio de Jesucristo. Fue azotado, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó con gran poder y gran gloria. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por ti que estás escuchando este video audio. Ahora bien, Jesucristo mismo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el cual nosotros podamos confiar. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, dice también la Biblia, bienaventurados los que sin ver
han creído. El grave error del humano, de las personas en nuestros días, que quieren tener algo que mirar, quieren tener la imagen de Dios o la imagen de Jesucristo, qué sé yo, la imagen de alguno de los apóstoles que trabajaron para el Señor, que fueron parte o que formaron parte de este plan de salvación. Quieren tenerlo y lo veneran y los adoran, pero no es así. La Biblia dice que al único que tenemos que adorar, al único tenemos que pedir, es a Dios por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Él contestará a nuestras vidas. Pablo, muy bien, ahora entramos a la porción que leí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 16 en adelante. Dice que Pablo iba pasando por una ciudad. Esta ciudad se llamaba Atenas. Una ciudad, dice, que su espíritu se enardecía, sentía ese ardor, esa molestia, porque dice de que él veía la ciudad entregada a la idolatría. Ahora bien, si Pablo contrarrestó todo este tipo de prácticas, todo este tipo de creencias, ¿cómo nosotros no vamos a dar testimonio de las cosas que están escritas en la Biblia? Claro, con todo respeto, respetamos la religión de cada uno, respetamos las creencias de cada uno, pero uno tiene el deber, uno tiene la responsabilidad de hablar acerca de este tipo de creencias, y que si la Biblia las contrarresta y las hace notorias para que no se practiquen, tenemos también nosotros el deber de contrarrestarlas, de reprenderlas. Y dice que su espíritu se enardecía cuando veía la ciudad, una ciudad grande. Atenas era una ciudad grande, entregada a la idolatría. Y más adelante dice que lo trajeron a un lugar llamado Areópago. El Areópago era un tipo de colina, un tipo de lugar alto. Y dice que le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos, dice, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis escribe, les voy a dejar también la cita bíblica en la descripción de este video audio para que vayan ustedes y puedan verlo. Dice en el versículo 21 del capítulo 17, porque todos, entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también ahí un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahí termina la frase y dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, ese es a quien yo les anuncio. Y más adelante dice en el versículo 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien, Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que antes de ser llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, era un judío respetuoso de la ley, era fariseo. Él defendía mucho, defendía prácticamente hasta la muerte. Incluso él consintió cuando apedrearon a Esteban, el evangelista, el joven evangelista. Él le consintió. Incluso dice que cuando él se dirigía a apresar a los cristianos a Damasco, dice que él respiraba amenazas de muerte en contra de los cristianos.
Pero Dios decide presentársele, Dios decide darle una experiencia a él, darse a conocer a él. El Dios vivo se dio a conocer a Pablo. Entonces ahora Pablo, después de esa experiencia, recibe al Espíritu Santo, recibe a Dios en su vida, a Jesucristo en su vida, y comienza a predicar el Evangelio. Y en uno de sus viajes misioneros, Pablo pasaba por esta ciudad y dice que él veía los santuarios, los altares que tenían. Esta ciudad adoraba mucho a los astros. Tenían dioses a Mercurio, a Júpiter, a las estrellas, adoraban a dioses paganos, Eros, Tártaros, Atenea, tantos dioses y tantas diosas que este tipo esta ciudad tenía como ídolo, como sus dioses. Pero dice que entre medio de tantos altares, de tantos santuarios, encontró un santuario o un altar con una inscripción bastante extraña ante los ojos de los demás, porque esta inscripción decía: al Dios no conocido. Y la Biblia lo escribe con letras mayúsculas, porque estaba hablando del Dios vivo, del Dios que tiene manos y toca, que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla, que tiene oídos y escucha las oraciones de sus santos. Ahora bien, en el versículo 31 del capítulo 17 dice de la siguiente manera: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Dios ha de juzgar todo este tipo de prácticas. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Por medio de Él nosotros podemos tener acceso al Padre. Por medio de Él nosotros podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. No hay ninguna otra manera a mí que me registre la Biblia que podamos nosotros acercarnos a Dios, sino solamente por Jesucristo, solamente por el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de este tipo de temas? Es porque delante de los ojos de Dios la idolatría es desagradable. Es desagradable delante de los ojos de Dios. Como les decía en una de las partes de este audio video, no me sirve a mí tener un Dios al cual yo tenga que cargar en mi espalda. No me sirve. No me sirve a mí un Dios al cual yo tenga que cambiar, al cual yo tenga que vestir. No me sirve. El Dios al cual yo sirvo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Como les decía también en una de las partes de este video, respeto las creencias de cada persona. Lo único que yo no puedo respetar es que haya tanta, ¿cómo le pudiéramos llamar? Tanta ignorancia. Dios puede pasar por alto esa ignorancia. La palabra del Señor lo habla y lo dice, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Dice, el versículo 30 del capítulo 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres. Cuando dice hombres se refiere a hombres y mujeres, niños, grandes, pequeños, adultos. Se refiere a todo tipo de edades y a los dos géneros, hombres y mujeres. Dice, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Como les decía, a Dios le desagrada ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas.
El único al cual nosotros debemos adorar es al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a este Jesús de Nazaret. Este tipo de prácticas Dios las abomina. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra de Dios es clara en decirnos que no nos hagamos imagen alguna de alguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se abrutece. La Biblia habla bastante claro. Le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay, oigan bien, no hay espíritu en ella. Libro de Jeremías capítulo 10 versículo 14 dice eso. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. O sea, no tienen vida. Y dice en el versículo 15 del capítulo 10 del libro de Jeremías: vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Ahora bien, no tiene vida una imagen, no tiene vida un ídolo, no tiene vida una estatua. Simple y sencillamente son obras hechas por manos de hombres que con mentira engañan a las personas. La Biblia es clara. La Biblia habla claro y contrarresta todo este tipo de cosas. Ahora bien, no hago en ninguna manera este video audio para herirte o para herir tus creencias. Simple y sencillamente es para que veas lo que dice la Biblia acerca de la idolatría y lo que Dios piensa acerca de todo este tipo de creencias o de prácticas. Dios está pronto para escucharnos. Él sí tiene oídos y nos escucha. Él sí tiene ojos, nos ve. Él tiene boca y nos puede hablar. Por medio de su palabra Dios nos habla. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Mi Dios está vivo, Él vive y Él no aborrece al pecador. Al contrario, quiere que se arrepienta para que gusten de su gracia, para perdonarlos. Él lo único que aborrece es el pecado. Al pecador no lo aborrece. Él ama al pecador. Él ama las almas de los pecadores y quiere que se arrepientan. Porque por ignorancia, por falta de conocimiento, muchas veces están sumidos en ese tipo de prácticas. Pero Dios pasa por alto, dice la Biblia, el tiempo de la ignorancia. Ahora bien, yo quiero decirte, si tú practicas este tipo de cosas, yo no puedo obligarte a dejar ese tipo de prácticas, no puedo tampoco decirte déjalo. Simple y sencillamente quiero hacerte ver con la palabra del Señor qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Ahora bien, espero que este corto audio video o esta corta enseñanza de la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida y haya causado o haya tenido algún efecto en tu vida.